Mari, ahí te puse para grabar. Ya ¿Está? me di cuenta, Acá, sí, gracias. lo puse, Gracias, señor. gracias. Trabajamos con esto que dijo Darío, perímetro y área, así que es superficie de una figura, por eso no habíamos visto metro, unidad de medición, tomamos el metro, vimos los múltiplos del metro, los submúltiplos, cuando yo quiero medir eh, cosas más extensas, uso el kilómetro, por ejemplo, cuando quiero medir algo más chiquitito uso el centímetro, milímetro, y después vimos las medidas de las figuras, superficie, perímetro. Vamos a ver para repasar y poner en práctica. El otro día vimos mucho la teoría, lo hicimos juntos, pero hoy vamos a calcular las medidas de algunas figuras, ¿sí? Acá hacía referencia cuando hablamos de perímetro. ¿Se acuerdan? A ver si puedo poner, voy a poner. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí. Vamos a A la poner. suma de sus lados. Muy bien, acá tengo. Cuando hablamos de perímetro dijimos que es la suma de todos los lados de la figura, ¿sí? No es que invento o hago un cálculo cualquiera, sino que para hallar el perímetro de las figuras hay fórmulas, ¿sí? Cada figura tiene una fórmula, algunas se repiten, lo vimos el otro día, ¿sí? Pero cada una tiene una fórmula. Este es el perímetro. Y después trabajamos con la superficie, ¿sí? Que la superficie, como dice acá, habíamos visto esto que decía, lo de la unidad de metro cuadrado. La superficie es el espacio que encierra la figura geométrica, es el área, como dijo Darío, es la parte de adentro, podríamos decir, ¿sí? Y también para hallar la superficie tenemos fórmulas. Cada figura tiene una fórmula para hallar la superficie, ¿sí? Yo les pedí, cuando les mandamos les enviamos la invitación, que tengan las fórmulas. ¿Las tienen ahí, copiadas o impresas? Pues lo que vamos a hacer es hallar, y después vamos a corregirlo entre todos, el perímetro y la superficie de las siguientes figuras. Ven que están en pantalla la figura A, B y C. ¿Sí? El otro día habíamos hecho el ejercicio de un rectángulo, creo que habíamos hallado el perímetro de la superficie y de un cuadrado. Y vamos a hacer de un rectángulo, un rombo y un círculo. ¿Sí? Cada uno tiene las medidas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de superficie, lo que la medida se dice en metros o centímetros cuadrados? ¿Se acuerdan eso? Que lo vimos, estaba, paso, acá ven que la unidad es el metro cuadrado. Es decir, que todo resultado que me dé como superficie se va a hacer en metros, centímetros, decímetro cuadrado. ¿Se animan a hallar el perímetro de estas y superficie de estas figuras? Acá se lo van a hacer en la carpeta y lo vamos a corregir entre todos, porque hoy las tareitas semanales que se envían van a tener este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces antes de que lo tengan que hacer solitos, lo vamos a practicar entre todos, ¿sí? Porque si bien es fácil, implica práctica, poner, digamos, estar, digamos, ver la fórmula, bueno, para que después puedan trabajar solitos, vamos a hacerlo entre todos primero. ¿Vamos? Empecemos por el A. Tienen que hallar el perímetro y la superficie. Busquen, lo tienen todos si no lo pongo, pero si pongo una cosa, perdemos esta imagen, ¿sí? No copien la figura, no tienen que copiar la figura, sino que toman los datos, ponen A y toman los datos, y con estos datos resuelven y hallan el perímetro y la superficie. Y me van avisando, recuerden, a ver si me en cámara, estar con la cámara encendida, así nos vamos a trabajar. Sé que Alma, Sonia suelen tener la cámara encendida, así que si recuerden prenderla. Si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos por la A, ¿sí? Por la figura A, que es un rectángulo, la corregimos. Así vamos estando seguros de la resolución, ¿sí? Vamos total, la resolución la podemos ir haciendo entre todos. Así vamos corrigiendo y a medida que vamos aprendiendo, vamos a ir resolviendo lo otro solito.
alguien que no se acuerde o que no tenga, quizás por ahí no lo tiene, no pasa nada que lo digan, ¿eh? No nos vayamos a entender todo, quizás nos llevo a anotar las fórmulas. Yo no tengo la fórmula, señor. ¿A quién hablo? A ver. Yo, Ramiro. Rami, ¿no tenés las fórmulas copiadas? Bueno, No. estate atento para que vamos a, entre todos, a ver quién dice la fórmula para hallar el perímetro del rectángulo. Yo tampoco. Anótalo, Rami. Una cosa, ¿Vos tampoco? ¿está en el libro de matemática? En el libro no están todas las fórmulas, no, están las de superficie, no están las de perímetro. Es verdad, si no se los podría haber dado, pero no está. Bueno, lo voy a poner acá. Acá en pantalla, vamos por rectángulo, la fórmula de rectángulo del perímetro, ¿sí? 2 por lado más 2 por lado. ¿Sí? El que no lo tiene lo copia ahora rápido. Para hallar el perímetro del rectángulo, ¿sí? Esta es la fórmula, 2 por lado más 2 por lado. Y la superficie del rectángulo, ¿cómo era? ¿Quién la lee? A ver. Base por altura. Base por altura sobre 2, ¿sí? Base por altura dividido 2. Base señor, por altura. me parece que estabas leyendo el triángulo. Perdón, base, ahí está, perdón, sí, me equivoqué yo. El triángulo estaba leyendo. Muy bien, rectángulo, base por altura. Ahí está. Gracias, Mari, no sé quién lo dijo. Rectángulo, base por altura. Ahí está. Tenemos, dijimos, la fórmula para allá el perímetro rectángulo, para Rami y hay más que no lo tenían, 2 por lado más 2 por lado, y la superficie, base por altura. ¿Sí? Teniéndolo, que lo tenía anotado buenísimo, resolvemos la figura A, donde tiene de base 5 metros y de altura 5 metros. Cuando van terminando me avisan, ¿eh? Así lo corregimos entre todos. ¿No lo podés volver a poner que yo no tengo nada copiado de eso? Porque no sabía que había que copiarlo. Claro. De Señor, perímetro. ¿puedo hacer el B o espero? Sí, dale, hácelo. Ahora, edificio, ahora volvemos a las figuras. Acá está la del perímetro. Del perímetro. Del rectángulo, que es 2 por lado más 2 por lado. Y la superficie base por altura. Van a ver con esto. Vamos a la corrección. A ver si vamos a avanzar. ¿Terminaron? A ver. Juli, ¿vos terminaste? ¿No? Señor, ¿qué significaría D por D? D por B, ¿en qué caso? En En el rombo. el rombo, mirá, lo habíamos puesto acá. D por D es, ¿dónde está el rombo? D por D es ¿se acuerdan que es el diámetro? Que era la liñita más grande, una en este caso, perdón, acá. Ve que son 12 medidas adentro y 2 medidas. 8 centímetros y 6 centímetros, ¿sí? La más larga es la D mayúscula y la más cortita es la D minúscula. En ese caso tenés que hacer D por D, que sería, una lo reemplazas por 8 y el otro lo reemplazas por 6. Vamos a ver la resolución del A, ¿ya lo terminaron? El rectángulo, que es fácil. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la corrección, vamos paso por paso. La resolución del perímetro y superficie del rectángulo. ¿Quién lo dice? A ver. ¿Cuánto te dio? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto les dio el perímetro del rectángulo? ¿Quién lo quiere decir? Así ahora lo corroboramos con la resolución. ¿Lo hiciste?
Señas 18. A ver, vos me decís que el perímetro, ¿de qué cálculo hiciste? A ver, Espera. sobre la resolución. Yo había hecho la superficie, que ese era el que primero había hecho. ¿Hiciste primero la superficie? Bueno, a ver, vamos paso por paso. Perímetro de la figura A, ¿quién la hizo? Recuerdan que era la fórmula 2 por lado más 2 por lado. 18. ¿18 te dio? ¿A todos les dio 18? A ver, No. ¿a quién no? A mí no me dio 18. A ver, ¿cuánto te dio? Me dio 14. Vamos a ver la resolución. Resolución del puntito A. Figura tenemos el rectángulo. Para hallar el perímetro, miren bien, así hoy cuando pueden hacer la tareita solos, lo van entendiendo y lo van pudiendo resolver. El perímetro dijimos que la fórmula era 2 por lado más 2 por lado. Yo reemplazo la L de lado, la reemplazo ¿por qué? Por los datos que tengo, ¿sí? Tenía 2 de altura, 4 metros, de base 5 metros. Entonces hago 2 por 4 más 2 por 5, ¿sí? Porque hay dos lados de 4 y dos lados de 5. 2 por 4, ¿cuánto es? 8. 2 por 5, 10. Sumo, la medida de estos lados me da 18. ¿Está bien? 18 centímetros de superficie. ¿Sí o no? Que a alguno le dio. ¿Sí o no? A ver, algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. ¿Está bien lo que se hizo? Está perfecto. Perdón, El perímetro. señor, lo que está mal es la unidad, me parece, no es centímetros, es metros. Ah, es metro, perdón, sí. Sí, Ahí está. El otro era. Ahí está. Metro. esto, ahí está. Ahí está. Metro. No, en este era no. Me mareé acá. Eran metros, 18 metros porque estábamos con metros, ¿sí? Las figuras son representativas, no podemos armar una figura en la carpeta, usted hay que estar atentos a las medidas, son representativas, ¿sí? Para no trabajar siempre con centímetros. Tenemos, al que le dio 18 estaba perfecto, había algunos que decían que sí, algunos yo lo que quería era corroborar. Hago 2 por lado más 2 por lado para hallar el perímetro. ¿Se acuerdan que era sumar los lados? 2 por 4 más 2 por 5, 8 más 2, 10, más 8 más 10, 18, me queda 18 metros el perímetro. La superficie, base por altura, ¿qué hacía? 5 por 4, 20. ¿Cuánto me quedó de superficie? ¿20 qué? Metros cuadrados. Muy bien, metros cuadrados. Pues dijimos que cuando hallábamos la superficie es en metros cuadrados, ¿sí? Y acá, como estamos midiendo en metros, quedan metros cuadrados, ¿sí? Esta es la fórmula para hallar el perímetro de la superficie de todos los rectángulos. Lo que yo tengo que hacer es reemplazar los lados con las medidas, ¿sí? O la base y la altura. Vamos a resolver el rombo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las fórmulas? Las voy a poner para el que no la tiene copiada. Superficie del rombo, perdón, el perímetro primero del rombo, vamos a ver. ¿Cómo es la fórmula? 4 por lado, ¿sí? Anótenla, el que no la tiene la anota rapidito. Para allá el perímetro del rombo es 4 por lado, ¿sí? Y para hallar la superficie era D por D dividido 2, ¿sí? Yo acá lo estoy marcando. Anótenlo y ahora lo reemplazamos. ¿Sí? D por D dividido 2. Vamos a la figura que con la cual tenemos que trabajar, ¿sí? Esta, la B, sus lados miden 5 centímetros. La línea mayor que está acá en el medio, que sería la D mayúscula, es de 8 centímetros. Y la otra chiquitita es de 6 centímetros. Ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar con estos datos la fórmula, ¿sí? Estaba viendo a ver si no se veía la respuesta. Háganlo y ahora lo vamos a corregir entre todos.
Perdón, te pregunta Sí. Sofi si la clase Sí. anterior ya está en YouTube, calculo, porque dice que aprendieron esto. Sí, la clase anterior, sí. Sí, sí está. El martes estuve Habrá con sido Ale, yo Aeli. sé que Ale te grabó alguna y yo te la Sí, pasé ya. sí. No sé, yo la Y yo lo semana envié. pasada estuve con ustedes el lunes. Ahora estuviste el lunes y el martes estuve con Eli y la hermana, me parece. No me acuerdo, con Ale. Me fijo, y ya me fijo acá y te digo. Yo lo envié. Igual ahora lo vamos haciendo entre todos, no se preocupen, ¿eh? No se preocupen, porque lo vamos a ir haciendo entre todos. Para hallar el perímetro, ¿cuál sería el cálculo que tengo que hacer? Vamos a ayudar a los que... ¿Quién lo dice? Sí, Dijimos señor, que era... la del 30 de octubre y la del 2 de noviembre. Están las dos, Bárbaro. ya te las pasé, así que sí. Listo. Para hallar el perímetro, ¿quién dice la fórmula? 4 por lado. 4 por lado. ¿Y cómo sería reemplazándolo por los datos que tenemos? 5 por 4. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ver. Ahí está. Muy bien lo dijo Lolo, ¿sí? Para ayudar a ayudarnos entre todos. Para hallar el perímetro dijimos que la fórmula es 4 por lado, ¿sí? 4 por lado. Si yo lo reemplazo por los datos que tengo acá, me quedaría 4 por 5, dijo Lolo. Está perfecto, ¿sí? 4 por 5 centímetros. Haciendo ese cálculo con esa fórmula, hallo el perímetro. Y la superficie, ¿cómo sería? Reemplazándolo con los datos. A ver, Señalo 8 más 6. 8 más 6, 8 por 6. La fórmula es 8 por 6, muy bien, Lolo, pero está perfecto. 8 por 6 dividido 2, ¿sí? Bueno, vamos a ver la corrección. Lo importante era que tengan la fórmula, ¿sí? Copiada, para poder consultarlo. Siempre lo importante es tener para consultar. Vamos a ver acá, ¿quién quiere decir? A ver quién se anima a escribir los pasos para hallar el perímetro. Si no habla tanto la señal. ¿Alguno se anima? Román, Dariel, Mili, yo los que veo, voy nombrando. Lolo muy bien que participó. Fácil el perímetro, ¿sí? 4 por lado, que como dijo Lolo, hago 4 por 5 porque cada lado mide 5 centímetros. 4 por 5 me da 20 centímetros. Entonces el perímetro del rombo es 20 centímetros, ¿sí? Vamos a la superficie. Dijimos que era D mayúscula por D minúscula dividido 2. ¿Quién quiere contar acá? A ver, los pasos. Es fácil porque lo estamos viendo, pero así a medida que uno lo va relatando, lo va aprendiendo. Miri, ¿te animás? Dale. 8 por 6 dividido 2. Muy bien. 8 por 6, ¿cuánto es? 48 dividido 2. Dividido 2, ¿que me da cuánto? 24. 24. Entonces, la superficie del rombo es 24 centímetros cuadrados, ¿sí? Así es como se hace lectura. Muy bien, ¿sí? Pero lo hayan podido hacer solitos y acá hacemos la corrección conjunta, ¿verdad? Porque es fácil. Si uno ya tiene la fórmula y todos los datos, es fácil la resolución. Vamos a hacer el círculo. Este es un poquito más difícil. ¿Se acuerdan que el otro día lo vimos, lo nombramos, los que estaban en clase? Vamos a ver cómo puedo hallar el perímetro del círculo. ¿Alguien se acuerda la fórmula? ¿La tiene ahí? ¿Cómo se leía la fórmula? La cara, ¿qué significaba? Hay un simbolito, ¿sí? Nuevo, que quizás alguno no conocía, se llama pi. ¿Qué cuánto es? 2 por pi por radio. Por radio, muy bien Dariel. La fórmula para hallar el perímetro del círculo es 2 por pi por radio, ¿sí?
Pi vale 3,14, ¿sí? Y el radio, el valor del radio, siempre se les da para que ustedes puedan hacer el cálculo. Anoten. Me tiró de la clase. Me ¿Cómo? había sacado de la clase. Saliste de la Me clase había- solito, ¿eh? Ahora volviste, yo te volví a admitir. No, pero, o sea, como me sacó directamente de la clase. ¿Te aparecía que saliste de la clase o que yo te saqué? Te habrás salido solito, es Rami, ¿no? ¿No? Sí, Ramiro. Ramiro, a mí me pareció como que volviste a entrar, por eso te acepté. Sí, volví a entrar. Sí. Bueno, vamos a dónde te quedaste, Rami? Estamos hallando el perímetro y la superficie del círculo. Bárbaro. Perímetro, para hallar, copien rapidito la fórmula, el que no lo tiene, 2 por pi por radio, ¿sí? Para hallar el perímetro, y para hallar la superficie del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Con esta formulita vamos a hallar el perímetro y la superficie del círculo que yo les di. Este es un poco más difícil, ¿eh? El radio de esta figura se ve, vamos a agrandarlo un poquito, es 4 centímetros. 4 centímetros, ¿sí? Con este dato tienen que hallar el perímetro y la superficie. Es importante siempre tener todos los datos, ¿sí? Y estar atento a eso. A ver, vamos a unos minutitos para... ¿Vos estuviste, Sofi, la clase anterior? Sí, ¿no? Habías dejado. ¿Te quedó alguna duda sobre esto? ¿Sobre perímetro y superficie? Prende el No sé. micrófono. No tiene... Ahí. Ahí. A ver si no le anda, ella escribe. Ah, bueno. Cualquier duda que tiene, me dicen esto, por eso estamos haciendo... Matis me había escrito el resultado. Sí, yo le contesté, señor, sí. Ahí está. Este es un poco más difícil, pero tenían que tener calculadora, yo les había dicho que podían tener calculadora para hallar, porque estamos trabajando con un número decimal, ¿sí? Con, en este caso, el valor de pi. Vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Miren acá, que este es un poco más difícil, vamos a hacer la resolución grupal. ¿Quién lo quiere decir? Joaquín, ¿te animás? Del perímetro del círculo. El que no tiene calculadora, no hay problema, yo acá lo trabajamos juntos, ¿sí? Señor. ¿Sí? ¿Te animás? Sí. El perímetro, dale, a ver. 2 por pi por radio. Muy bien. 2 por 3,14 por 4. Muy bien, quedó esto. Yo acá les puse el valor de pi, igual se lo van a ir acordando. Reemplazando la fórmula esta, tengo lo que dijo Joaquín, muy bien. 2 por 3,14 por 4. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es? 25,12. 25,2. Entonces la superficie, vieron que es sencillo, lo vuelvo a repetir porque es fácil, quizás algunos piensan que es complejo, no. Con la fórmula y reemplazando los datos, y en este caso uso la calculadora para hacer la cuentita con número decimal, obtengo el perímetro del círculo, ¿sí? Que es 24,12 centímetros. Vamos a la superficie. Señor, hoy estás... ¿Estoy mareada? Mis lentes te faltan, señor. Me falta, ¿qué dije? 25,12. 4 dijiste. Ah, perdón, 25,12 centímetros. Ahí estoy, 12 centímetros, estoy mareada. Es muy lunes. Ese es muy lunes, muy lunes. Ese es el valor de el perímetro del círculo. Vamos a la superficie, es más simple la fórmula. ¿Cómo es? A ver quién se anima a decirla. De la superficie del círculo. Es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi es 3,14 por, ¿cuánto es el radio de este círculo? 4. 4, ¿sí? Tengo que estar atento. No es que tengo que inventar datos, ¿eh? Todos los datos están acá. 4. 4 al cuadrado es 16. Entonces hago 3,14 por 16 y el resultado es 50,24.
¿Cómo pongo la superficie? Acá abajo lo tengo bien detallado. 50,24 centímetros cuadrados, ¿sí? Acuérdense que la superficie siempre es al cuadrado, centímetro, metro al cuadrado. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, no sé si alguien iba a hablar. Yo, que lo que te dice Sofi, acá escribió, dice que no entendió bien el tema, por eso preguntaba por la clase grabada para volver a ver el video. A verla, está genial, ¿sí? Lo que hicimos el otro día, cuando hablamos, fue lo que dijimos al comienzo, de perímetro hablamos como del borde de la figura, ¿sí? Cuando hablamos de perímetro hablamos del borde, cuánto miden los lados de la figura. Cuando hablamos de superficie, que muy bien lo dijo Darío, me acuerdo porque esa palabra fue clave, calculamos el área de la figura, la parte de adentro, ¿sí? La superficie o área. A veces lo van a ver en algún cálculo como la A igual y la fórmula, quiere decir superficie, ¿sí? El perímetro son los lados y la superficie es la parte de adentro de la figura, ¿sí? Como decía antes, para hallarlo, miren que lo podemos hallar de todas las figuras, hay diferentes fórmulas, no es que las tienen que saber de memoria, las van a ir aprendiendo de a poquito, eso seguro. No es que ahora pretendo eso, sino que tenerlas a mano es importante, como queríamos que tengan hoy, para poder, teniéndolas al lado de ustedes, pueden ir hallando el perímetro de la superficie de cualquier figura, ¿sí? Acá en este caso, hoy trabajamos con 3 nada más, con rectángulo, con rombo y con círculo. Cuando hallamos recién el perímetro por ejemplo, del rectángulo, hicimos esto bien claro, 2 por lado más 2 por lado, ¿sí? Lo importante es teniendo la fórmula, después van reemplazando los datos. ¿A alguno le quedó alguna duda? Tengan tenido los datos, teniendo la fórmula, ya después reemplazan con los datos que tienen y ya lo pueden hallar, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda sobre superficie y perímetro? Así es como cuando yo les pregunté qué trabajamos en la clase anterior, es estos, medidas, Señor. unidades de medida, y en este caso perímetro y superficie, sí. Yo escuché que dijiste una palabra que era pi, me parece, no sé. Sí, pi es ¿Y qué significa? lo vimos también en la clase pasada, pi es un símbolo que se usa en matemática que tiene un valor, vamos a verlo, yo se los voy a poner como lo hicimos acá, por ejemplo, en el círculo, ¿sí? En la fórmula de la superficie. Es un símbolo, ven que está acá, cómo se escribe, cómo se dibuja, que su valor es 3,14, van a ver que es un número que continúa, se lo pueden buscar, 3,1459 y continúa, ¿sí? Entonces se dice que es 3,146, porque se acuerdan que cuando ya es mayor de 5, pasa al otro número. Entonces, pero el valor es esto, 3,14 de pi. Cuando ustedes tienen que hallar la superficie, el perímetro, en este caso, del círculo, lo van a usar. El valor de pi siempre es el mismo, 3,14, ¿sí? Entonces, en este caso, la fórmula, por ejemplo, para hallar el perímetro del círculo es 2 por pi por radio. Entonces, 3,14, eso ya es seguro. Perdón, 2,14, 2 por 3,14 por radio. El radio lo van a encontrar en la figura. ¿Se acuerdan cuál es el radio, no? ¿Se acuerdan cuál es el radio de la figura? El otro día lo vimos también. Que es la medida que va desde el centro hacia uno de los lados, ¿sí? La medida del centro hacia uno de los lados del círculo se llama radio, ¿sí? Entonces esa medida ustedes la necesitan para usarla en la fórmula. En este caso dijimos del perímetro, ¿sí? Y en el caso del círculo es pi, es decir, 3,14 por radio al cuadrado, como hicimos recién. Eso es también tema nuevo que vimos el otro día, y sobre un tema de matemática específico que es pi, ¿sí? Es un símbolo matemático, que se dibuja, así se dibuja, como está acá. Y el valor siempre es el mismo, ¿sí? Okay. ¿Quedó claro que me había preguntado? Ese es un valor que lo vimos el otro día, por primera vez, seguramente en secundaria lo van a seguir trabajando, que es el valor de pi, así se dice, ¿sí? Este simbolito se llama pi. Está bueno porque van viendo contenidos que después en secundaria los van a seguir desarrollando. Mismo hoy nos quedó, ahora vamos a ver si nos quedan unos minutitos para avanzar,
Pero todo esto lo van a desarrollar, es base para los temas de secundaria, ¿sí? Es base para los temas, por eso algunos quizás lo va a recordar más, otros menos, pero va a quedar en la cabecita y van a ver que después cuando en secundaria lo desarrollen mucho más, lo van a poder poner en práctica. Bueno, esto lo vamos a enviar para que ustedes tengan la práctica, ¿sí? El que lo hizo, buenísimo, lo pudo haber corregido entre todos, el que no, pues quizás se le dificultó, lo va a tener para que lo pueda chequear y ver en casa tranquilo, ¿sí? Lo que ahora nos quedan unos minutitos para saber que después el viernes vamos a trabajar unos minutitos sobre medidas de capacidad, así como vemos medidas de longitud, en este caso perímetro, específicamente perímetro y superficie, vamos a seguir viendo medidas de capacidad y medidas de tiempo, ¿sí? Para ver un tema nuevo, que les dejo el nombre nada más un poco difícil, que es sistema sexagesimal. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Alguno lo escuchó? No, Máximo me dice, por hermanos. Bueno, el viernes vamos a hacer una clase nada más para... ¿Cómo? Yo escuché hexadecimal. Bueno, por ahí escuchado, quizás algunos sí, otros no, pero el viernes lo vamos a hacer. Y hoy en la tareita van a recibir sobre perímetro, superficie, saco la pantalla si nos vemos los últimos minutitos, van a ver sobre perímetro y superficie, ¿sí? Así que si alguno tiene alguna duda al resolver las actividades, me escribe, como hacen muchos que me escriben, y lo vemos juntos por el mail, ¿sí? Bueno, nos vemos el viernes, esta vez sí nos vemos el viernes directamente y seguimos trabajando. Les mando un beso a todos, buena semana, que tengan una linda semana y bueno, cualquier duda que tengan me escriben, ¿sí? Besitos. Chau, chiquis. Saludos. Chao, Marira. Chau, chau. Chao, chao.